En este vídeo vamos a ver un par de problemas de un poquito más de dificultad que los anteriores. El primer ejercicio dice hallar la suma de los 10 primeros términos de esta sucesión. Si observamos bien, esta sucesión responde a una progresión aritmética cuyo primer término, el h1, vale 5. La razón es la cantidad constante que se va sumando, pues la razón es la diferencia entre dos términos consecutivos. Entonces, 10 menos 5, la razón vale 5. Pues en este problema nos pide hallar la suma de los 10 primeros. Entonces nosotros tenemos la fórmula de la suma es igual al primero más el último por el número de términos partido por 2. El primero lo conocemos, que es 5. El número de términos han dicho 10. También lo sabemos. Nos falta conocer el término décimo. Piden la suma de los 10 primeros. Entonces, el término décimo, a su n, el término general vale el primero, más la razón que multiplica a n menos 1. Entonces, cualquier término en las progresiones aritméticas, resulta que el término 20 es el primero más 20 menos 1, 19 veces la razón. El término 100 sería el primero más 99 veces la razón. El término 10 será el primero más 9 veces la razón. Entonces, vamos a hallar el término décimo. El término décimo a sus 10 será igual al primero. El primero vale 5. Más la razón o diferencia que vale 5. Que multiplica al número de términos, han dicho 10, pues será 10 menos 1. Y entonces esto queda igual, 10 menos 1 es 9, por 5, 45, más 5, 50. Entonces el término décimo vale 50. Pues vamos a hallar la suma de los 10 primeros términos. Pues la suma será igual al primero. ¿Cuánto vale el primero? El primero vale 5. Más el último. ¿Cuánto vale? 50. Multiplicado por el número de términos, que son 10, dividido entre 2. Entonces, 50 más 5 son 55, 10 dividido entre 2 da 5. Entonces, 5 por 5 son 25, de 22, 5 por 5 son 25 y 2, 27, de 22. Entonces, la suma de los 10 primeros términos es 275. Este pequeño ejercicio ya se ha acabado. Ahora vamos a ver un ejercicio de progresiones aritméticas en virtud de la cual dice lo siguiente. El enunciado es el siguiente. Hallar la suma de los 30 primeros múltiplos de 3. Un número es múltiplo de 3 cuando la suma de los valores absolutos de sus cifras da 3 o múltiplo de 3. Entonces, la progresión aritmética sería la siguiente. El primer término sería 3. El siguiente múltiplo de 3, pues sería el 6. El siguiente el 9, el 12, el 15 y así sucesivamente. Esa sería la progresión. Entonces, nuestro ejercicio en concreto nos pide hallar la suma de los 30 primeros múltiplos de 3. Pues el primero ya le conocemos, la razón también. Tendremos que calcular el término número 30, porque la suma, recordaréis, es igual al primero más el último por el número de términos dividido entre 2. El primero le conocemos, que es 3. El último le conocemos, han dicho los 30 primeros múltiplos, pero no conocemos el término, el último, el término número 30. Entonces, el término número 30, el número 30, a sub 30, será igual al primero más la razón que multiplica a 30 menos 1, aplicando la fórmula correspondiente. El término 30 es el primero más la razón que multiplica 30 menos 1 son 29. 29 veces la razón. Entonces, ¿el primero cuánto vale? 3. Más 29 veces la razón, que es 3. Esto será igual a 3 más 3 por 9 son 27, 22. 3 por 2, 6 y 2, 8. 87 más 3, pues era lógico y previsible que el término 30 sería el 90. Pues la suma de los 30 primeros será igual. El primero, el h1, que vale 3, más
El último es el término número 30, que vale 90. Multiplicado por el número de términos. El número de términos han dicho 30, pues 30 dividido entre 2. 90 más 3 son 93 por 15. Se multiplica 93 por 15 y ese es el resultado final de la suma de los 30 primeros múltiplos de 3.